Donna Ellen Brown nació el 10 de noviembre de 1963. En Florida. Donna era la mayor de 3 hermanas. Era atractiva, inteligente y exitosa en su trabajo como técnica de quirófano. Conoció al ingeniero nuclear Mark Winger y los dos se casaron en una ceremonia judía tradicional en 1989. Donna y Mark parecen ser la pareja perfecta. Eran exitosos y tenían una casa bonita en un buen vecindario. Sin embargo, no todas las historias terminan perfectamente desde el principio. El martes 29 de agosto de 1995 a las 4:27 p.m., Mark Winger llamó al 911 para informar que un hombre estaba haciendo daño a su esposa Mark, quien vivía en Springfield, Illinois. Su esposa de 31 años, Donna Winger, llamó al despachador para informar que él había disparado al hombre. Cuando llegaron los policías, Donna estaba en estado crítico después de ser golpeada en la cabeza con un martillo 7 veces. Un hombre de 27 años llamado Roger Harrington fue encontrado junto a Donna en estado crítico, habiendo recibido 2 disparos en la cabeza. Ambas víctimas fueron trasladadas de inmediato al hospital, donde Roger murió poco después de llegar y Darla murió unos minutos más tarde sin recuperar la conciencia. La policía aseguró la residencia y no encontró evidencia de entrada forzada. Mark, visiblemente angustiado, le dijo a la policía que disparó al hombre después de presenciar el ataque a su esposa. Mark describió cómo estaba en el sótano en la caminadora cuando escuchó ruidos en el piso de arriba, lo que lo llevó a investigar. Encontró a su bebé adoptivo, Bailey, en la cama del dormitorio principal, pero no había rastro de Donna. Cuando Mark escuchó más ruidos abajo, tomó su pistola de la mesita de noche del dormitorio y se dirigió hacia el comedor. Mark vio a un hombre en el pasillo empuñando un martillo y agrediendo a Donna. Mark disparó contra el hombre, y cuando éste intentó levantarse, disparó una segunda vez. La policía descubrió el martillo ensangrentado utilizado en el asalto, que pertenecía tanto a Donna como a Mark. La casa también contenía una pistola semiautomática de calibre 4.5, que Mark confirmó que era el arma utilizada. Cuando Mark preguntó sobre la identidad del hombre que había atacado a su esposa, la policía confirmó que era Roger. Mark entonces dijo: «Ese es el hombre que ha estado acosando a mi esposa esta semana». Según Mark, Donna había viajado a Florida para visitar a sus padres 6 días antes. Su madre la dejó en el aeropuerto y un conductor llamado Roger, contratado a través de una compañía de limusinas en St. Louis, Missouri, la llevó de regreso a Springfield. Según Mark, Donna, Roger hablaba excesivamente y era muy coquetón durante el viaje de 2 horas, expresando una preferencia por las mujeres mayores e invitándolas a fiestas íntimas. La conversación tomó un giro oscuro, cuando reveló que escuchaba una voz perturbadora llamada Dom, que le ordenaba hacer daño a otros. Mark llamó a la policía, diciendo que el tipo le daba miedo. Ella afirmó que él era extremadamente aterrador, amenazó con matar a la gente, poner bombas en los coches y mutilarlos. Dom ha regresado a Springfield. Informó a su familia sobre el encuentro inquietante, expresando miedo e incomodidad como resultado de la conversación perturbadora y la conducción errática. Mark le dijo a la policía que, a pesar de regresar a casa de manera segura, la situación persistía. Donna recibió varias llamadas telefónicas extrañas, y basándose en el momento, sospechaba que Roger era el que llamaba. La policía encontró una nota en la casa que describía el inquietante viaje en coche de Donna. Mark también le dijo a la policía que informó del incidente al empleador de Roger, lo que resultó en la suspensión de Roger, lo que Mark creía que podría haber exacerbado la situación. La policía descubrió el coche de Rogers estacionado fuera de la casa del delantero, en dirección contraria. Descubrieron varias armas en el interior, incluyendo un cuchillo y una palanca de neumáticos. Las autoridades concluyeron que Mark actuó en defensa propia y decidieron no presentar cargos debido a las circunstancias traumáticas. El caso fue cerrado con el reconocimiento de que Mark ya había experimentado un sufrimiento significativo. Mark parecía profundamente afectado por los eventos. Mark y Donna se habían mudado a Springfield poco después de su boda, donde descubrieron la felicidad. Donna trabajaba como técnica de quirófano en el Memorial Medical Center, y Mark era ingeniero en el Departamento de Seguridad Nuclear de Illinois. A pesar de enfrentar desafíos como la angustia inicial de Donna al enterarse de que no podía concebir, sus vidas tomaron un giro positivo cuando un médico les informó sobre una adolescente dispuesta a dar a su bebé en adopción. El 1 de junio de 1995, Donna y Mark dieron la bienvenida a Bailey, su hija adoptiva, con alegría. Tras la trágica muerte de Donna, Bailey, ahora responsable del bebé, decidió quedarse en la misma casa para ayudar con el cuidado del niño. Contrató una niñera, Rebecca Simich. Rebecca inesperadamente quedó embarazada unos meses después de comenzar su trabajo y dio a luz a una hija llamada Anna. Mark y Rebecca se casaron poco más de un año después de que Donna muriera. Mark decidió vender la casa y cortar lazos con la familia de Donna.
La nueva familia, Mark, Rebecca Bailey y Ona, se mudaron a otra ciudad. Gradualmente ampliaron su familia añadiendo 2 hijos más, Maggie y Ben. La amiga cercana de Donne Schultz, le dijo a la policía en 1999 que tuvo una aventura con Mark mientras Donne aún estaba viva y que Mark hizo declaraciones preocupantes que ella recordaba. Mark cree que sería más fácil para nosotros estar juntos si Dawn simplemente hubiera muerto. Todo lo que tendrías que hacer es entrar y encontrar el cuerpo. Donne también proporcionó información perturbadora que generó preocupaciones entre las autoridades. Cuando Mark se enteró de la inquietante experiencia de Donne durante el viaje en coche de regreso a Springfield, supuestamente le dijo que necesitaba al conductor en su casa. Esta revelación llevó a la policía a reabrir el caso de Donne. Sin embargo, se decepcionaron al descubrir que algunas pruebas habían desaparecido. Mark presentó una demanda civil contra Bart Transportation, buscando responsabilidad por la muerte de Diana como resultado de las acciones de Roger. El abogado de Roger solicitó acceso a las pruebas y archivos de la demanda civil porque trabajaba para Bart Transportation en el momento en que Diana murió. A pesar de esto, la policía pudo guardar algunos archivos y acceder a las fotos tomadas el día del incidente. Donna y Roger aparecen en el suelo antes de ser trasladados al hospital. Sin embargo, las posiciones de los cuerpos parecían contradecir el relato anterior de Mark, dado a la policía hace años. Mark le dijo a la policía que vio a Roger arrodillado junto a la cabeza de Donne, atacándola con un martillo, lo que lo llevó a abrir fuego. Mark afirmó que Roger cayó hacia atrás y al intentar levantarse, Mark le disparó de nuevo. Según la descripción de Mark, los pies de Roger deberían haber estado cerca de la cabeza de Donne, mirando en la dirección opuesta. Sin embargo, después de revisar las fotos tomadas por la policía a su llegada, parecía que Roger y Donne estaban ambos en el suelo, mirando en la misma dirección. Esta inconsistencia llevó a la policía, por primera vez, a sospechar que Mark estaba involucrado en el asesinato de su esposa. La pregunta de por qué Roger estaba en su casa ese día quedó sin respuesta. Simultáneamente, durante la demanda civil que involucraba a Mark, surgió una posible explicación. Bart Transportation contrató a un experto en manchas de sangre, quien concluyó que los patrones de las manchas de sangre indicaban la implicación de Mark en las muertes de Donna y Roger. A medida que la policía profundizaba en el caso, descubrieron más pruebas incriminatorias. Susan Collins, la compañera de cuarto de Rogers, informó a las fuerzas del orden que escuchó a Roger arreglar una reunión con alguien el día que fue asesinado. Además, se descubrió una nota escrita en un recibo de depósito bancario dentro del coche de Rogers, que contenía el nombre, la dirección y la hora de Mark. Susan informó a la policía que Roger había mencionado haber acordado reunirse con Mark para resolver los problemas planteados por las quejas de Mark sobre la conducción de Roger y la preocupante conversación que tuvo con Donne. Roger salió de la casa alrededor de las 3:30 p.m. y la nota indicaba una hora de reunión a las 4:30 p.m., lo cual correspondía a la creencia de la fiscalía de que Mark le había pedido que viniera a la casa a esa hora. El 23 de agosto de 2001, Mark fue arrestado y acusado de 2 cargos de asesinato. La fiscalía afirmó que Mark era responsable de las muertes de Donne y Roger. Afirmaron que Mark quería sacar a Donne de su vida, pero no quería arriesgarse a perder la custodia de su hija adoptiva Bailey, por lo que evitó el divorcio. Mark supuestamente vio una oportunidad cuando se enteró de los problemas de Donne con Roger, viéndolo como una oportunidad ideal para eliminar a Donne e incriminar a un hombre inocente. La fiscalía propuso que Mark contactara a Roger, a quien nunca había conocido antes de ese día, y lo invitara a la casa. Cuando Roger llegó, Mark supuestamente lo llevó adentro y le disparó fatalmente. Esta narrativa fue respaldada por el hecho de que no hubo entrada forzada en la residencia. La fiscalía también afirmó que Donne, quien estaba en el dormitorio principal con Bailey cuando escuchó el disparo, bajó las escaleras y fue golpeada hasta morir con un martillo por Mark antes de marcar el 911. La fiscalía utilizó una nota encontrada en el coche de Roger, que contenía el nombre y la dirección de Mark, para demostrar que Mark había atraído a Roger a la casa. El jurado descubrió que, a pesar de tener armas en su coche, Roger no las llevó a la casa y en su lugar usó el martillo de Donne para atacar. Esto planteó preguntas sobre las intenciones de Roger, asumiendo que había ido allí con la intención de agredir a Donne. El tribunal también fue informado de las inconsistencias entre la ubicación que Mark afirmó que Roger ocupaba cuando le disparó y las fotos tomadas el mismo día, las cuales contradicen el relato de Mark. El testimonio de DNS fue crucial para arrojar luz sobre las supuestas declaraciones de Mark, expresando un deseo de muerte hacia Donne.
El tribunal se enteró de que el 25 de agosto de 1995, 4 días antes de los asesinatos, Mark preguntó a su compañera de trabajo Candice Bolden sobre el destino de su hija adoptiva si Donna moría. Más tarde ese día, Mark se quejó con Ray Duffy, el presidente de la empresa de transporte donde trabajaba Roger, sobre el viaje de Donna. Mark llamó unos días después, pidiendo el nombre completo del conductor y expresando su deseo de hablar directamente con él sobre la situación. Durante el juicio, el tribunal fue informado de las graves lesiones de Donna y Roger. Cuando los policías llegaron a la casa, encontraron a Donna boca abajo en el suelo, con Roger boca arriba. Donna murió por trauma cerebral causado por múltiples lesiones contundentes en la cabeza, consistentes con golpes de martillo. Roger murió por trauma cerebral causado por heridas de bala en la parte superior izquierda de su cabeza y encima de su ceja izquierda, así como contusiones en su pecho por golpes de martillo. La defensa argumentó que las decisiones erráticas de Roger ese día, como su elección de arma y su estacionamiento inusual, demostraban inestabilidad mental. Su comportamiento durante el viaje en coche con Donna respaldó la afirmación que hicieron. En cuanto a la posición de los cuerpos en las fotos, la defensa argumentó que aunque Donna y Roger estaban en estado crítico cuando llegaron los paramédicos, no estaban muertos y pueden haberse movido en un intento de salvar sus vidas. Sin embargo, los paramédicos negaron haberlos movido antes de que se tomaran las fotografías, y Mark no testificó en el juicio. En cuanto al testimonio de DNC, la defensa afirmó que estaba motivada por sentimientos personales de rechazo. Aunque Mark admitió haber tenido una aventura con Donna, se casó con la niñera que contrató poco después de la muerte de Donna. La defensa alegó que Donna albergaba resentimiento por no haber sido elegida por Mark para casarse. A pesar de los argumentos de la defensa, el jurado condenó a Mark por 2 cargos de asesinato en primer grado y lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras aún cumplía condena por sus condenas por asesinato en primer grado, Mark se involucró en un complot fallido de asesinato a sueldo en 2005. Supuestamente intentó orquestar ataques contra Diane por testificar en su contra, así como contra Jeffrey Gilman, un amigo de la infancia, por no pagar su fianza de $1 millón con 0 centavos. Los investigadores descubrieron 19 páginas escritas a mano que detallaban los deseos de Mark hacia Donna. Supuestamente quería que la secuestraran y la obligaran a escribir una declaración relatando su testimonio, afirmando la inocencia de Mark, antes de tramar su muerte. Mark afirmó en el tribunal que estas notas eran simplemente una fantasía que nunca tuvo la intención de llevar a cabo. A pesar de la afirmación de Mark, fue declarado culpable de solicitar un asesinato y condenado a 35 años adicionales de prisión. La madre de Donna, Sarah Jane, y su padrastro, Ira Dresche, respondieron con firmeza a las pruebas contra Mark, enfatizando la brutalidad del asesinato de Donna. Lo que hace difícil de entender es cómo asesinó a Donna de una manera tan viciosa y violenta. A lo largo de los procedimientos legales, Mark ha mantenido su inocencia. Donna, quien testificó en su contra, recibió inmunidad y no enfrentó cargos como resultado. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Christine Rossum nació el 25 de octubre de 1975 en Tennessee, pero creció en California y Virginia porque el trabajo de su padre requería que se mudaran con frecuencia. Christine tenía 2 hermanos, y en su adolescencia temprana asistió a un internado solo para chicas, donde comenzó a involucrarse en comportamientos como beber cerveza y fumar cigarrillos. Christine había comenzado a usar metanfetamina cuando tenía 17 años. En 1992. En 1994, se inscribió en una universidad, con la esperanza de liberarse del consumo de sustancias ilegales. Sin embargo, tras una recaída, abandonó y se mudó a San Diego. Su vida cambió en 1995. Cuando conoció a Gregory de Villers, parecía haber superado sus problemas con las sustancias ilegales, y estaba en camino de formar una familia. Christine se casó con Gregory en 1999, después de graduarse con honores de la Universidad Estatal de San Diego. En 1998, se convirtió en toxicóloga, y trabajó para la oficina del médico forense de la ciudad. A pesar de las dificultades iniciales, parecía que Christine había logrado darle un giro exitoso a su vida, y estaba en un camino positivo. Sin embargo, no todos los finales son felices. Christine Rossum, una mujer de 25 años, hizo una llamada de emergencia al 911 a las 9:22 p.m. del 6 de noviembre de 2000, un lunes, desde su hogar en San Diego, California, ubicada en los Estados Unidos.
En su llamada, informó que su esposo de 26 años, Gregory de Villers, no estaba respirando y supuestamente se había suicidado. El despachador de emergencias instruyó a Christine para que realizara RCP, pero a pesar de sus esfuerzos y la llegada de los paramédicos y la policía, Gregory fue declarado muerto. Christine y Gregory solo llevaban casados unos 17 meses. Según la declaración de Christine a la policía esa noche, Gregory parecía somnoliento, lo cual atribuyó a los efectos de un medicamento para el resfriado. Christine continuó diciendo que se dio un baño y salió para encontrar a Gregory acostado en la cama, sin respirar. Gregory fue encontrado en el suelo del dormitorio, rodeado de pétalos de rosa esparcidos, lo cual desconcertó a la policía. Una foto de boda estaba cerca de su almohada, y las páginas arrugadas del diario de Christine estaban esparcidas por el suelo. Christine afirmó que había movido a Gregory al suelo para realizarle resucitación cardiopulmonar. La policía comparó la situación con una escena de la película American Beauty debido a sus peculiaridades. Cuando los paramédicos llegaron por primera vez, Christine les informó que su esposo, Gregory, no había consumido drogas. Sin embargo, más tarde cambió su declaración, afirmando que podría haber consumido oxicodona. Cuando llegaron al hospital, Christine le dijo a una enfermera que sospechaba que Gregory había sobredosis de oxicodona. La policía investigó la posibilidad de que la muerte de Gregory fuera causada por una sobredosis accidental de medicamentos para el resfriado y oxicodona. En sus conversaciones con Christine, descubrieron que Gregory estaba angustiado, lo que indicaba que su matrimonio parecía estar en crisis. Esto llevó a Christine a sugerir inicialmente a la policía que él se había suicidado, y como una vía adicional de investigación, los pétalos de rosa esparcidos alrededor del cuerpo de Gregory eran restos de un ramo que él le había regalado por su cumpleaños el 25 de octubre. Ella creía que el uso de estos pétalos representaba el fin de su matrimonio, con una rosa sobreviviente como fuente. La familia de Gregory, así como otros presentes la noche en que se descubrió su cuerpo, cuestionaron la idea del suicidio. El 8 de noviembre, uno de los compañeros de trabajo de Christine, Russ Lowe, contactó a la policía, marcando un punto de inflexión significativo en la investigación. Reveló que Christine estaba teniendo una aventura extramatrimonial con su gerente, alterando el curso de la investigación policial. Gregory y yo nos conocimos en 1995 y nos casamos en 1999. Christine, quien anteriormente había luchado con el abuso de metanfetaminas, cambió su vida con la ayuda de Gregory y se graduó con honores en bioquímica. En marzo de 2000, fue contratada como ecóloga tóxica en la oficina del médico forense del condado de San Diego. Mientras tanto, Gregory siguió una carrera en biotecnología. Christine comenzó a trabajar en el OME Michael Robertson, un ciudadano australiano. Asumió como gerente del laboratorio forense, sucediendo a Russ Lowe. Ross, quien había estado desempeñando el papel de gerente interino del laboratorio, había estado en la OME durante mucho tiempo. La decisión de nombrar a Michael para el puesto permanente en lugar de a Russ creó tensión en el laboratorio. La atmósfera se volvió aún más tensa cuando se reveló a los empleados que Kristen y Michael, ambos casados, estaban teniendo una aventura extramatrimonial. En octubre de 2000, algunos empleados expresaron su preocupación por la posibilidad de que Christine recibiera un trato preferencial. Christine reanudó su consumo de metanfetamina unos meses después de las revelaciones. Las investigaciones policiales revelaron que el 2 de noviembre de 2000, solo 4 días antes de que Gregory fuera encontrado muerto, él confrontó a Christine sobre su uso de sustancias prohibidas y sus sospechas sobre su affair. Gregory insistió en su renuncia de la OME, amenazando con revelar su uso de sustancias prohibidas y el romance a su empleador si ella se negaba. Tras la muerte de Gregory, se realizó una autopsia, que incluyó pruebas de toxicología. El médico forense, el Dr. Blackburn, determinó que Gregory murió por intoxicación aguda de fentanilo. Los resultados de la toxicología mostraron que las muestras de la autopsia de Gregory contenían niveles extremadamente altos de fentanilo, así como cantidades menores de clonazepam y trazas de oxicodona. Cuando se le preguntó sobre la fuente del fentanilo, Christine afirmó no saber. Sin embargo, la policía sabía que Christine tenía acceso al fentanilo como toxicóloga. La policía especuló que Christine podría haber administrado secretamente el fentanilo a Gregory, lo que resultó en su envenenamiento. Desarrollaron un caso basado en pruebas médicas y toxicológicas. Christine fue acusada de asesinato en primer grado y se declaró no culpable. Durante el juicio, los padres de Christine, Ralph Rossum y Claremont McKenna,
Hipotecaron su casa para asegurar su fianza de $1.250.000, con 0 centavos. Sin embargo, su compromiso financiero les impidió contratar a un abogado privado. Como resultado, el tribunal designó un defensor público para representar a Christine, y la fiscalía alegó que Christine asesinó a Gregory porque él amenazó con revelar su uso de sustancias ilegales y su relación con Michael Robertson, a su empleador. La fiscalía afirma que Christine envenenó a Gregory con fentanilo, un potente opiáceo sintético que es 80 veces más fuerte que la morfina. Especularon que ella pudo haber intentado inicialmente hacerle daño con clonazepam, pero cuando eso falló, recurrió al fentanilo. La fiscalía también afirmó que Christine simuló el suicidio en el dormitorio, arrancando páginas de su diario y colocando estratégicamente pedales y una foto de boda alrededor del cuerpo de Gregory. El tribunal se enteró de que Christine, quien tiene un título en bioquímica, supuestamente utilizó su conocimiento de sustancias prohibidas y química para llevar a cabo el envenenamiento. La fiscalía afirmó que Christine intentó persuadir a sus colegas en la oficina del médico forense, donde trabajaba, de que la muerte de Gregory fue un suicidio. Sin embargo, debido a un conflicto de intereses, el caso fue transferido a otro laboratorio para realizar las pruebas de toxicología, ya que la oficina del médico forense es normalmente responsable de determinar la causa de la muerte en casos. La fiscalía describió las actividades de Christine el 6 de noviembre al jurado. Informó al empleador de Gregory sobre su ausencia y luego se fue a trabajar. Sus compañeros de trabajo informaron que la vieron llorando en la oficina de Michael aproximadamente una hora después de llegar al trabajo, alrededor de las 9 a.m. El administrador del complejo de apartamentos donde Christine y Gregory vivían testificó que ella regresó a su apartamento a las 12:10 p.m. Se le vio entrar apresuradamente. Más tarde, a las 12:41 p.m., fue a una tienda de comestibles local y compró algunos artículos. En las horas previas a la muerte de Gregory, ella llamó a Michael varias veces. Se encontraron pétalos de rosa alrededor del cuerpo de Gregory, que Christine atribuyó a la única rosa sobreviviente del ramo que él le había regalado por su cumpleaños. Sin embargo, la policía reveló el recibo, que mostraba que Christine compró una sola rosa. El mismo día Gregory murió. El tribunal se enteró de la muerte de Gregory y de los niveles elevados de fentanilo encontrados en la muestra analizada. El Dr. Brian Blackburn, el médico forense del condado de San Diego que realizó la autopsia de Gregory, testificó que Gregory había estado muerto durante al menos una hora antes de que llegaran los paramédicos. El Dr. Blackburn le dijo al tribunal que Gregory tenía neumonía broncoaspirativa temprana, que ocurre cuando los procesos normales de respiración no logran eliminar las secreciones acumuladas en los pulmones debido a la inconsciencia o la respiración superficial. Además, el Dr. Blackburn reveló que la vejiga de Gregory contenía una gran cantidad de orina. Si Gregory hubiera estado consciente, habría encontrado esta condición incómoda. Como resultado, el Dr. Blackburn concluyó que la respiración de Gregory había sido inadecuada durante 6 a 12 horas antes de su muerte. Durante su testimonio, el Dr. Blackburn aclaró que la cantidad de clonazepam descubierta en la sangre de Gregory no constituía una sobredosis y se consideraba no fatal según los estándares médicos. Se informó al tribunal que la presencia de fentanilo, particularmente a niveles tan altos, era poco común, y la oficina del médico forense rara vez lo incluye en las pruebas de rutina. Sin embargo, debido a un conflicto de intereses, las muestras fueron enviadas a Pacific Toxicology, que realizó pruebas específicas de fentanilo. Apoyo a la acusación, el Dr. Theodore Stanley testificó. El Dr. Stanley explicó que el fentanilo es un analgésico potente y de acción rápida, enfatizando un efecto secundario grave: la posibilidad de insuficiencia respiratoria, que hace que una persona deje de respirar. El Dr. Stanley testificó que la velocidad a la que el fentanilo hace efecto depende de cómo se administre. El efecto máximo ocurre aproximadamente 16 horas después de aplicar un parche transdérmico, de 20 a 30 minutos después de la ingestión oral, de 15 a 20 minutos después de la inyección intramuscular y 5 minutos después de la inyección intravenosa. El Dr. Stanley informó al tribunal que el fentanilo típicamente no se administra por vía oral porque el hígado destruye aproximadamente el 65% de él, dejando solo el 35% en el torrente sanguíneo. Sin embargo, cuando se les preguntó cómo la grasa de Neil entró en el cuerpo de Gregory, ni el Dr. Blackburn ni el Dr. Stanley pudieron proporcionar una respuesta definitiva. El Dr. Stanley propuso que los niveles de concentración variables en el sistema de Gregory, combinados con la evidencia de que estaba inconsciente y respirando de manera superficial durante un periodo prolongado de tiempo antes de su muerte,
indicaban que el fentanilo pudo haberle sido administrado múltiples veces. La fiscalía, aunque no pudo proporcionar una explicación definitiva de cómo Christine envenenó a Gregory, sugirió que ella pudo haberle aplicado parches de fentanilo en el brazo mientras él dormía. El tribunal fue informado de que, tras la muerte de Gregory y el descubrimiento del uso de fentanilo, la oficina del médico forense realizó una auditoría de sus drogas confiscadas y estándares de drogas. Esta auditoría descubrió la desaparición de 15 parches de fentanilo y 10 miligramos de estándar de fentanilo. Además, la auditoría reveló que Christine había iniciado sesión en el estándar de fentanilo y estuvo involucrada en los 3 casos en los que los parches de fentanilo desaparecidos fueron confiscados. La oficina del médico forense también descubrió cantidades no contabilizadas de metanfetamina, clonazepam y oxicodona de liberación prolongada. La defensa argumentó que Christine era inocente. Admitieron que el fentanilo fue la causa de la muerte de Gregory. Sin embargo, la defensa afirmó que se suicidó debido a la depresión causada por sus problemas maritales. Durante el juicio, Christine testificó por sí misma. Ella le dijo al tribunal que cuando se despertó el 6 de noviembre, Gregory parecía desorientado. A las 7:42 am, notificó a su empleador sobre su enfermedad y ausencia del trabajo. Christine declaró que fue a trabajar y luego regresó a casa para ver cómo estaba Gregory. Almorzaron juntos después del mediodía. Según el testimonio de Christine, ella preguntó sobre el estado anterior de Gregory, y él admitió haber tomado algo de su oxicodona y clonazepam. Después del almuerzo, él volvió a la cama y ella volvió al trabajo. Saliendo a las 2:30 p.m. regresó al apartamento, se reunió con Michael y luego volvió alrededor de las 5 p.m. Salió de nuevo a las 6:30 p.m. para hacer diligencias. Christine afirmó que regresó a las 8 p.m. y me dio un baño. Christine testificó que entró al baño creyendo que Gregory estaba dormido, solo para descubrir que no estaba respirando cuando salió. En ese momento, marcó el 911. Durante el contrainterrogatorio, el fiscal caracterizó el relato de Christine como extraño. Ella admitió haber mentido anteriormente, incluyendo sobre su uso de sustancias prohibidas. El fiscal enfatizó que el fentanilo, que es difícil de detectar, era un veneno ideal. Christine, quien estuvo expuesta a tales sustancias a través de su trabajo, las conocía bien. A pesar del testimonio del Dr. Blackburn de que los niveles de clonus en la sangre de Gregory no eran mortales, la defensa argumentó que la combinación de oxicodona y clonazepam podría tener un efecto sinérgico, aumentando su potencia. Sin embargo, esta explicación no respondió a la pregunta de cómo se consumió el fentanilo o por qué se encontraron niveles tan altos. Después de 8 horas de deliberación, el jurado condenó a Christine por asesinato en primer grado y asesinato en circunstancias especiales debido al uso de veneno. Posteriormente, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Christine apeló su condena. Durante los procedimientos del Tribunal de Apelaciones, se reveló que su propio equipo de defensa había cometido errores. Sus abogados admitieron que, aunque reconocieron el fentanilo como la causa de la muerte, no solicitaron pruebas de metabolitos de fentanilo en las muestras de autopsia. Esta prueba podría haber determinado si Gregory ingirió fentanilo o si la presencia de fentanilo en las muestras se debió a una contaminación de laboratorio después de su muerte. Si el fentanilo solo se hubiera encontrado en las muestras y no en el cuerpo de Gregory, la afirmación de la Fiscalía de que el fentanilo causó su muerte habría sido falsa. La pregunta es, ¿cómo puede estar presente el fentanilo solo en las muestras? A riesgo de contaminación en el laboratorio si la oficina del médico forense envía las muestras a otro laboratorio para su análisis. El Tribunal de Apelaciones descubrió que hubo una ruptura en la cadena de custodia de las muestras. El Tribunal de Apelaciones descubrió que las muestras designadas como especímenes extraídos del cuerpo de Gregory se almacenaron en una caja de cartón sin sellar. El procedimiento previsto era el transporte inmediato a la oficina del sheriff, seguido de la transferencia a un laboratorio externo. Sin embargo, debido a que el destinatario designado no estaba disponible en la oficina del sheriff, la caja que contenía las muestras se guardó en la oficina del médico forense. Aproximadamente 36 horas después, fue transportado al laboratorio forense del sheriff. El argumento central presentado ante el Tribunal de Apelaciones fue que durante este periodo, cuando las muestras estaban almacenadas en el OME, cualquier persona con una llave del edificio podría potencialmente acceder a ellas. Esto planteó la posibilidad de que el fentanilo se hubiera añadido a las muestras póstumamente,
lo que pone en duda la teoría de que el fentanilo causó la muerte de Gregory. Christine argumentó que había un motivo para contaminar las muestras y enmarcarla por asesinato, citando relaciones personales y tensiones entre los empleados de OME. Christine cita un incidente del 8 de noviembre de 2000, en el que Michael, uno de los individuos conectados con el OME, supuestamente le dijo a un toxicólogo en el OME que había examinado una muestra del contenido estomacal de Gregory. Los abogados de Christine cometieron un error al no impugnar la afirmación de la fiscalía de que su esposo murió por una sobredosis de fentanilo, según un panel de 3 jueces del 9º Circuito de Apelaciones de UU. Afirmaron que su equipo legal debería haber probado las muestras de la autopsia en busca de metabolitos de fentanilo en lugar de aceptar la versión de la fiscalía. Sin embargo, no anularon la condena, sino que devolvieron el caso al Tribunal Federal para una audiencia que determinara si el error de la defensa podría haber cambiado el resultado del juicio. No obstante, tras una decisión posterior de la Corte Suprema de EU, que enfatizaba la deferencia del Tribunal Federal a las decisiones de los tribunales estatales en tales asuntos, el panel de la Corte de Apelaciones se negó a ordenar la audiencia en el caso de Christine. Como resultado, su apelación fue denegada y ella permanece en prisión. Michael Robertson, quien fue identificado como co-conspirador durante el juicio de Christine, regresó a Australia y fundó una firma de consultoría forense. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video, discutiremos los eventos que ocurrieron en Texas. El 4 de abril de 2011, Robert Frisby llegó a la comisaría porque no podía encontrar a su hija de 17 años, Bridget. Robert asumió que había pasado la noche en casa de su amiga, pero cuando Bridget no regresó a casa, se preocupó e intentó contactarla por teléfono. Todos sus intentos fueron infructuosos. So Robert headed to the police station. Bridget nació el 17 de diciembre de 1993. No hay mucha información sobre su vida temprana, porque fue criada en un orfanato antes de ser adoptada por Catherine Randolph Frisby y Robert Frisby a los 18 meses de edad. Cuando mencione a Robert y Catherine, me referiré a ellos como el padre y la madre de Bridget, no como sus padres adoptivos. Bridget grew up to become a cheerful, energetic and inquisitive young woman. Disfrutaba de la poesía, la pintura y la equitación. Desafortunadamente, las dificultades que habían seguido a Bridget como una sombra desde su nacimiento, no desaparecieron a medida que crecía. Catherine Frisby, la madre de Bridget, murió de una larga enfermedad cuando ella tenía 6 años. Su fallecimiento fue desgarrador tanto para Bridget como para su padre, Robert Frisby. Catherine murió a los 49 años. Robert tried everything to make his daughter happy. Tenían una relación cálida y de confianza. Pero Bridget estaba creciendo, y su lado rebelde comenzó a mostrarse. El 3 de abril de 2011, unos adolescentes que montaban motocicletas por el bosque en las afueras de Katy, Texas, notaron algo sospechoso en el suelo entre los árboles. Decidieron detenerse y observar más de cerca lo que habían visto. As they approached, they discovered a young woman lying on the ground. Estaba claramente muerta y llevaba allí bastante tiempo. Informaron el descubrimiento del cuerpo a la policía. Los policías que llegaron a la escena del crimen determinaron rápidamente que el lugar donde los adolescentes descubrieron a la joven era el sitio de su muerte, pero no tenía ninguna identificación con ella. Los detectives no tenían idea de quién era ella ni de cómo había terminado en el bosque. Así, una de las principales responsabilidades de los detectives era identificar a la víctima. She seemed to be around 20 years old. Cuando el experto examinó el cuerpo, descubrió un orificio de entrada de bala en la parte posterior de la cabeza de la víctima. La bala atravesó de lado a lado, como lo demuestra la herida de salida en la frente. La policía descubrió un casquillo de pistola de 9 milímetros junto al cuerpo. En ese momento, el casquillo de bala era la única pista que se podía utilizar para resolver el caso. Cuando los investigadores examinaron la escena del crimen, descubrieron otro detalle sospechoso. Había un pequeño agujero a unos metros del cuerpo. Era evidente que alguien había removido la capa superior del suelo, pero no estaba claro si esto estaba relacionado con el crimen. En busca de respuestas, la policía comenzó a entrevistar a los residentes cercanos a la escena del crimen. Era una zona tranquila y boscosa, y los residentes se preocuparon por su seguridad después de enterarse de un crimen brutal cometido cerca de sus hogares. La policía quería saber si habían visto algo extraño. Quizás alguien notó extraños o coches desconocidos cerca de su casa. Cualquier pista era valiosa. Los oficiales fueron de puerta en puerta, pero nadie informó haber visto algo inusual. Sin embargo,
Uno de los locales afirmó que había escuchado algo extraño. Pasó la noche anterior con amigos en el patio trasero, aproximadamente a las 2 o 3 de la mañana. Escucharon un fuerte estruendo, como un disparo. Le prestaron poca atención y no llamaron a la policía. En ese momento esto no era una gran preocupación, sin embargo, enterarse del descubrimiento de una joven muerta cerca ha generado serias preocupaciones. Así la policía estimó que el crimen ocurrió entre las 2 y las 3 de la mañana. Ningún otro residente ha proporcionado información significativa a la policía. Para resolver este caso, los detectives primero tuvieron que identificar a la víctima. En la mayoría de los casos, el perpetrador y la víctima conocen los nombres, ocupaciones, círculos sociales y enemigos del otro. La policía logró localizar al detective criminal, quien comenzó a revisar los informes de personas desaparecidas con la esperanza de encontrar a alguien que coincidiera con la descripción de una joven encontrada en el bosque, pero nadie lo hizo. El día siguiente fue el 4 de abril de 2011. Robert Frisby visitó la comisaría. Se preocupó al enterarse de que la policía estaba investigando la muerte de una joven cuya identidad aún no se había determinado. Robert no pudo contactar a su hija de 17 años, Bridget. Informó a los detectives que había visto a su hija por última vez hace 2 días. Ella pensó que pasaría la noche con una amiga. She started to worry when she didn't come home. Los peores temores de Robert se confirmaron cuando el detective le mostró fotos de la escena del crimen. Reconoció a Bridget entre ellas. Y esto, por supuesto, le causó un sufrimiento emocional inimaginable. Hace muchos años perdió a su esposa, y ahora ha perdido a su hija, a quien amaba a pesar de su naturaleza rebelde. Los investigadores le pidieron que describiera todo sobre la última vez que vio a su hija y los eventos que llevaron a su visita a la comisaría. La policía ahora conocía el nombre de la víctima, lo que les daba esperanza de poder encontrar rápidamente a la persona que mató a Bridget. Robert Frisby testificó que había visto a su hija por última vez el 2 de abril de 2011. Ese día, le compró un nuevo conjunto para rave, incluyendo leggings de pelaje sintético azul-verde, una falda y una blusa. Kendall Suto, la amiga de Bridget, los visitó por la tarde y se quedó a cenar. Robert llevó a Bridget y Kendall a una fiesta rave, pero estaba cerrada, así que regresaron a casa poco después de las 10 p.m. El transporte de Kendall debía recogerlo a la medianoche, así que él y Bridget se acomodaron para ver una película. Bridget todavía estaba vestida con su nuevo atuendo de rave cuando Robert se fue a la cama y puso la alarma para la medianoche. Cuando se despertó, Bridget le informó que el paseo en carroza aún no había llegado. Cuando Kendall se fue, Robert quiso cerrar la casa. Cuando Robert se despertó alrededor de las 3 a.m., descubrió que la puerta trasera y la puerta del garaje estaban abiertas. Bridget no podía regresar sin el conocimiento del hombre porque él estaba encerrado. Entonces se dio cuenta de que le faltaba el celular. Recientemente le había quitado el teléfono a Bridget, así que asumimos que ella había tomado el suyo cuando salió. Robert llamó repetidamente a su teléfono celular y buscó en Internet su ubicación GPS. Se rindió de esperar a que ella regresara después de no poder contactarla ni localizar el teléfono. The next day, he called several of Bridget's friends, but none of them knew where she was. Más tarde esa noche, el 3 de abril, leyó en Internet sobre un cuerpo descubierto cerca y comenzó a sospechar que era Bridget. Por lo tanto, decidió contactar a la policía. Así, basándose en la información de Robert, los investigadores tenían su primer sospechoso potencial, la amiga de Bridget, Kendall Suto. Pero Robert Frisby no creía que Kendall pudiera hacerle daño a Bridget. Afirmó que solo una persona podría tener motivaciones personales para hacerle daño. El exnovio de Bridget, Jonathan Larson, con quien tuvo una relación complicada, se convirtió en el segundo sospechoso potencial. El novio de Bridget, Zach Richard, también fue considerado un sospechoso por los investigadores. Necesitaban saber qué estaban haciendo estas 3 personas y dónde estaban durante el crimen. La primera persona con la que los investigadores decidieron hablar fue la amiga de Bridget, Kendall Suto, quien estaba en la casa de Frisby y podría haber sido la última persona en verla con vida. Kendall no tenía problemas previos con la ley. Cuando la policía llamó, aceptó reunirse con ellos. Durante una conversación con los detectives admitió haber visto televisión con Bridget la noche en que murió. Sin embargo, Kendall supuestamente dejó la casa de Frisby poco después de que el padre de Bridget se fuera a la cama. Negó estar involucrado en la muerte de Bridget, afirmando que eran amigos y que no tenía ninguna razón para hacerle daño. El hombre estaba dispuesto a proporcionar a los investigadores cualquier ayuda que necesitaran. Lo mencionó mientras él y Bridget estaban viendo televisión. Estaba molesta debido a un desacuerdo con su exnovio, Jonathan Larson.
Estuvieron juntos durante varios meses, pero la relación fue problemática y eventualmente se separaron. Los investigadores verificaron la coartada de Kendall, que parecía estar confirmada. However, it was not removed from the list of suspects because the case remained confusing. A continuación, los investigadores decidieron acercarse a Jonathan Larson, cuyo nombre ya habían escuchado de varias personas, con la esperanza de sorprenderlo. Se presentaron en su casa sin previo aviso. Sin embargo, no esperaban una grata sorpresa. La casa estaba vacía. La familia de Larson aparentemente dejó la casa rápidamente. Lo más sorprendente, sin embargo, fue lo que los investigadores descubrieron fuera de las ventanas. La puerta principal y las paredes estaban llenas de balas, como se reveló 3 semanas antes de la visita de la policía. Someone fired all those bullets at the Larson family's house in a drive-by shooting. El departamento de policía que investiga los asesinatos no estaba al tanto del tiroteo porque nadie resultó herido. Cuando alguien disparó contra la casa, el dueño llamó a la policía, pero el caso quedó sin resolver. La policía solo tenía casquillos y balas, pero no tenían idea de quién era el responsable. Después de entrevistar a los vecinos, los investigadores descubrieron que al día siguiente del paseo, dispararon a Larson y huyeron porque se sentían inseguros. Los detectives ahora estaban investigando si la muerte de Bridget Frisbee y el tiroteo en la casa de su exnovio estaban relacionados. Permítanme recordarles que el cuerpo de Bridget fue descubierto el 3 de abril de 2011. Y el tiroteo desde un vehículo ocurrió hace 3 semanas, el 14 de marzo. Jonathan Larson fue identificado como el principal sospechoso, por lo que la policía comenzó a buscarlo. Durante la investigación, la policía fue a la escuela de Bridget Frisbee y Jonathan Larson. La administración de la escuela declaró que Jonathan no había asistido a la escuela en varios días. Cuando no pudieron encontrar a Jonathan, decidieron hablar con los compañeros de clase de Bridget. Querían saber con quién estaba en conflicto, quién podría desearle daño y si tenía enemigos. Alexander Olivieri estaba entre aquellos con quienes los investigadores hablaron. Afirmó que él y Bridget eran amigos que pasaban tiempo juntos con frecuencia. Alexander afirmó que Jonathan Larson era el único con un motivo para hacerle daño a Bridget. Cuando los investigadores le preguntaron a Alexander sobre la última vez que vio a Bridget, él declaró que se suponía que se encontrarían la noche en que ella murió. Acordaron encontrarse en su casa, luego viajar juntos a Houston para recoger al novio de Bridget, Zach Richards, en la parada de autobús. Alexander declaró que llegó a la casa de Frisbee con su amigo Alan Pérez, pero Bridget no estaba presente. Se suponía que ella lo estaba esperando en la calle cerca de la casa, pero no estaba por ninguna parte. Alexandra Olivieri declaró que él y Alan Pérez regresaron a la casa de Frisbee unas horas más tarde, pero Bridget aún no estaba presente. Según él, eran alrededor de las 5 a.m. No es de extrañar que Bridget no estuviera en casa. Ya había muerto para entonces. Olivieri declaró que se enteró de la muerte de Bridget a través de un informe de noticias. Después de visitar la escuela, los investigadores añadieron 2 nuevos nombres a su lista de posibles sospechosos, Alexander Olivieri y Alan Pérez. Sin embargo, la principal persona de interés en la investigación seguía siendo la misma, el exnovio de Bridget, Jonathan Larson. Los detectives descubrieron que la madre de Jonathan no abandonó la ciudad tras el tiroteo. Vivió en el apartamento de un amigo por un tiempo. Durante una conversación con los investigadores, ella declaró que envió a su hijo a vivir con parientes en Austin, Texas. Después del incidente, la mujer declaró que su hijo frecuentemente se metía en problemas y estaba segura de que su casa se había convertido en un blanco de balas, a causa de él. Ese incidente, creía ella, era una forma de venganza contra su hijo. También afirmó que Jonathan peleó con otro hombre poco antes del tiroteo drive-by. Estaba segura de que había una conexión entre la pelea y el tiroteo en su casa. La relación de la mujer con su hijo no era ideal. No tenía idea de dónde estaba Jonathan en el momento de la muerte de Bridget Frisbee. Le dio a los oficiales la dirección de sus parientes en Austin, donde afirmó que Jonathan supuestamente debería estar. Sin embargo, el avance del caso llegó antes de que los investigadores descubrieran a Jonathan. Un abogado que representa a la familia Pérez se acercó a la policía. He stated that his client, Alan Pérez, has important information about the death of Bridget Frisbee. Cuando los investigadores hablaron con el compañero de clase de Bridget, Alexander Olivieri, supieron el nombre de Alan Pérez. Este último entonces declaró que había ido a la casa de Frisbee con Alan Pérez. Alan ahora estaba preparado para compartir información importante, pero solo bajo ciertas condiciones.
He was willing to talk about Bridget's death in exchange for an immunity deal. Las autoridades necesitaban respuestas, así que aceptaron esta condición. Alan Pérez afirmó que el tiroteo desde un vehículo en la casa de Jonathan Larson estaba relacionado con la muerte de Bridget Frisbee. Este tiroteo ocurrió solo una semana después de que Jonathan y Bridget, Alexander Olivier Airy, de 17 años, con quien los investigadores ya habían hablado en la escuela, ayudó a Bridget a vengarse de Jonathan y a disparar contra la casa. Pérez y Olivieri se conocieron en la escuela secundaria. Se unieron a la Guardia Nacional juntos, pero cuando Olivieri regresó del entrenamiento básico, comenzó a asistir a una nueva escuela. Según Pérez, Bridget era una de las nuevas amigas de Olivieri en su nueva escuela. Pérez testificó que Bridget había estado presumiendo de participar en un tiroteo desde un automóvil con un amigo, y que Olivieri le dijo a Pérez más tarde que él era el tirador. Específicamente, Olivieri le dijo a Pérez que Bridget conducía. Y él disparó a la casa de su exnovio con su rifle semiautomático Hugo. Pérez testificó que Olivieri se acercó a él para pedirle un favor la noche del 2 de abril de 2011. Olivieri explicó que quería castigar a Bridget por informar a sus amigos sobre el tiroteo. Quería a Pérez como un respaldo. Olivieri told Pérez to bring a weapon. Pérez llegó portando una pistola de calibre .380 y vestido con un uniforme militar verde, máscara y guantes. Olivieri llevaba una pistola Beretta de 9 milímetros en una funda de hombro debajo de su chaqueta. Según Pérez, llegaron a la casa de Olivieri después de la medianoche. Olivieri luego llamó a Bridget y le pidió que lo acompañara a recoger a su novio, Zach Richards, de la estación de autobuses. Bridget se negó, citando su apretada agenda. Olivieri fue a la casa de Bridget e instruyó a Pérez para que se escondiera bajo una manta en la parte trasera de su SUV. Olivieri le informó a Pérez que quería meter a Bridget en su coche, por eso Pérez tuvo que sentarse bajo las cobijas y permanecer en silencio. Se suponía que Pérez lo seguiría desde la distancia una vez que llegaran a su destino y salieran del vehículo. Bridget estaba saliendo en su cuatrimoto para encontrarse con amigos cuando llegaron a su casa, así que se fueron. Fueron a buscarla de nuevo un poco más tarde y la encontraron empujando su cuatrimoto porque se había quedado sin combustible. Olivieri le pidió ayuda para localizar un escondite de objetos aleatorios. Ella inicialmente se negó, pero él finalmente la convenció de ir con él. Bridget parked her SUV and got into the passenger seat of the Olivieri Suburban. Pérez seguía escondido en la parte trasera del coche, bajo mantas. Olivieri regresó al mismo vecindario donde él y Bridget habían realizado el tiroteo desde el automóvil. Salieron de su coche. Pérez esperó un minuto antes de seguirlos. Pérez vio a Olivieri llevando una pala y guiando a Bridget con una linterna. Olivieri señaló un lugar e instruyó a Bridget para que comenzara a cavar. Mientras se agachaba para cavar, Pérez notó que Olivieri metía la mano en su chaqueta, sacar su arma, colocarla contra la parte posterior del cuello de Bridget y disparar. Pérez testificó que estaba en shock porque esperaba que Olivieri la amenazara con la pistola, pero él simplemente le había disparado. Olivieri corrió hacia Pérez, quien lo maldijo durante un rato. Olivieri le dijo a Pérez que se callara y corriera hacia el coche mientras él recogía su pala, linterna y el teléfono celular de Bridget. Luego, dejaron la escena del crimen y condujeron hacia la casa de Pérez. Antes de llegar a su destino, destrozaron el teléfono de Bridget con una pala antes de golpearlo. Después de esto, condujeron a casa de Olivieri. They moved everything from the SUV to Alexander's bedroom. Según Pérez, él y Olivieri llegaron a la estación de autobuses alrededor de las 4 a.m. para recoger al novio de Bridget, Zach Richards. Pérez invitó a Richards a pasar la noche en su casa. So the three of them drove to Pérez's house and went to sleep. No le dijeron nada a Richards sobre el crimen. Olivieri informó a Pérez que necesitaban ser coartadas el uno del otro. Cuando fueron interrogados por la policía, Pérez tuvo que explicar que se quedó en casa de Olivieri, pasaron el rato, vieron una película y luego fueron juntos a recoger a Richards. Alexander Olivier lo persuadió de que decir lo mismo y proporcionarse mutuamente una coartada no los pondría en peligro. Olivieri también le dijo a Pérez que iba a deshacerse del arma que usó para matar a Bridget. Bridget estaba molesta porque Jonathan Larson, con quien tenía una relación, la engañó. Olivieri offered to take revenge on him by shooting at his house. Sin embargo, no había anticipado lo que sucedería a continuación. Bridget no logró mantener el viaje en secreto, lo cual preocupó a Olivieri. Este incidente puede poner fin a sus planes. Quería ser militar, pero ahora su sueño pendía de un hilo. Por eso hizo grandes esfuerzos para mantener a Bridget en silencio. Decidió que la única manera de salir de esta situación
era que Bridget Frisbee muriera. Durante la investigación, la policía escuchó el nombre del novio de Bridget, Zach Richards, varias veces, así que decidieron hablar con él. Querían saber si Richards confirmaría el testimonio de Alan Pérez o si la escalera estaba intentando absolverse de responsabilidad. La situación parecía desconcertante. El novio de Bridget Richards testificó que en marzo de 2011, Alexander Olivieri dijo que iba a ocuparse de algo. Agarró su AK-47 y se fue con Bridget en su coche. Más tarde, Olivieri le dijo a Richards que disparó a la casa del exnovio de Bridget desde su coche mientras pasaban. Olivieri le dijo a Richards que participó en el tiroteo desde el coche como un favor a Bridget y simplemente porque podía. Richards testificó que Bridget seguía presumiendo del tiroteo y Olivieri la confrontó y le dijo que dejara de contárselo a la gente. El 3 de abril de 2011, Olivieri acordó llevar a Bridget a la estación de autobuses de Houston para recoger a Richards alrededor de la 1 a.m. Cuando Olivieri no apareció, Richards tomó un viaje a Dennis y finalmente llamó a Olivieri alrededor de las 2:30 o 3 a.m. Olivieri le informó que estaba en casa pero que iría a recogerlo. Alexander finalmente llegó varias horas tarde y Pérez lo acompañó. Cuando Richards preguntó por Bridget Olivieri, él afirmó que intentó contactarla y visitó su casa, pero ella no estaba allí. Richards declaró que fue a la casa de Bridget después de dormir unas horas. Su padre respondió a la puerta y explicó que Bridget había estado fuera toda la noche y que no tenía idea de dónde estaba. Richards pasó los días siguientes intentando localizarla a través de amigos antes de enterarse del descubrimiento de su cuerpo. Richards les dijo a los investigadores que había visitado previamente el bosque, que ahora se ha convertido en una escena del crimen, con Bridget y Olivieri. Según él, Olivieri conocía bien esta zona, y no era inusual que llevara un arma en todo momento. Así, todo apuntaba a que Alexander Olivieri era responsable de la muerte de Bridget Frisbee. 4 días después de su muerte, la policía emitió una orden de arresto para Olivieri. Dado que el sospechoso poseía una variedad de armas y era competente en su uso, la policía solicitó la asistencia de equipos SWAT para detenerlo. Después de que el equipo de vigilancia confirmara que Alexander Olivieri estaba en casa, el equipo SWAT comenzó su trabajo. Afortunadamente, no tuvieron que usar armas, y Olivier se rindió sin resistencia. He was calm and unemocional. Entendía por qué fue arrestado, pero negó tener cualquier implicación en la muerte de Bridget Frisbee. El padre de Alexander, Samuel Olivieri, aceptó una búsqueda de la casa y el coche. La policía no descubrió ni el AK-47 ni la Beretta, pero sí encontraron un manual de instrucciones para una pistola Beretta de 9 milímetros. Coincidía con el casquillo descubierto en la escena del crimen. En Olivier Berry, la policía descubrió una manta, una pala, un rifle y casquillos de escopeta, así como muestras de evidencia de rastros como fibras del asiento del pasajero y del piso. Ballistics tests revealed that the shell casing from the SUV matched the one recovered during the shooting at the Larson home. Las fibras levantadas del asiento del pasajero del coche coincidían con el nuevo atuendo de piel sintética de rave de Bridget, que ella llevaba puesto cuando su padre la vio por última vez la noche del 2 de abril. Durante su juicio, Alexander Olivieri afirmó que no vio a Bridget la noche en que fue asesinada. La defensa de Olivieri Aries afirmó que las fibras descubiertas en el coche de su cliente coincidían con las fibras del nuevo atuendo rave de Bridget, y que llegaron allí unas semanas antes de su muerte. Pero esta teoría fue rechazada. Durante el juicio, Robert Frisbee presentó un estado de cuenta de tarjeta de crédito que mostraba que el atuendo de Bridget fue comprado el 2 de abril de 2011. Ella murió varias horas después. Mostraba que Bridget estaba indudablemente en el coche de Olivieri antes de su muerte, lo que implicaba que él estaba mintiendo cuando afirmó no haberla visto esa noche. El tribunal vio un video publicado en YouTube en 2010. Aproximadamente un año antes de que Bridget muriera, se llamaba Yo y mi Beretta de 9 milímetros. Muestra a Alexander Olivieri disparando una variedad de armas de fuego, incluyendo una pistola Beretta. Alan Pérez testificó en el juicio que el video mostraba la misma arma que Olivieri usó para matar a Bridget, el 1 de agosto de 2012. El tribunal condenó a Alexander Olivieri a 60 años de prisión, tendrá derecho a libertad condicional en 30 años. Pero Robert Frisbee cree que Olivieri estará encarcelado durante al menos 50 años. Es crucial que este hombre sea sacado de las calles y permanezca así por el resto de su vida. Robert Frisbee declaró que después de pasar tantos años en una pequeña celda, será un hombre roto cuando salga. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido.
Michelle Young nació en 1977 en la próspera y armoniosa ciudad de Nueva York. Desde joven tenía una personalidad extrovertida y aspiraba a trabajar en finanzas. Después de graduarse de la escuela secundaria, Michelle dio un paso significativo hacia la realización de su sueño al inscribirse en una universidad en Raleigh. Para 2001, había alcanzado el éxito financiero y conoció a un hombre que tuvo un impacto significativo en su vida personal. Michelle conoció a Jason Young en su cumpleaños número 24, mientras salía a celebrar con amigos. Jason, que se graduó de la misma universidad, tenía un historial académico e intereses similares a los de Michelle. Esta conexión llevó a una relación romántica, que culminó en su matrimonio. El viernes 3 de noviembre de 2006, Jason Young pidió a su cuñada Meredith Fisher que visitara su casa y recogiera algunas impresiones de eBay. El objetivo era evitar que su esposa de 29 años, Michelle Young, los descubriera. Jason informó a Meredith que había impreso materiales sobre bolsos de Coach y planeaba comprar uno para Michelle como regalo de aniversario. Sin embargo, se olvidó de guardarlos y estaba preocupado de que Michelle los encontrara. En ese momento, Jason estaba de viaje de negocios. Meredith aceptó recoger las impresiones, que le dijeron estaban en la oficina de casa, en el piso de arriba. Jason, Michelle y su hija de 2 años, Cassidy, viven juntas en Birchleaf Drive, en Raleigh, Carolina del Norte, donde Michelle está embarazada de 5 meses de su segundo hijo, un niño. Meredith llegó a la casa alrededor de la 1 p.m. y pasó por la puerta del garaje rota antes de entrar por la puerta de la cocina sin llave. Cuando entró en la casa, notó lo fría que estaba. El coche de Michelle estaba en el garaje, y Meredith descubrió el bolso y las llaves de Michelle en la encimera de la cocina. Preocupada, llamó el nombre de Michelle pero no obtuvo respuesta. A pesar de escuchar a Mr. G, el perro de Michelle, gemir, Meredith no pudo encontrarlo, y no estaba segura de su ubicación. Mientras subía las escaleras, Meredith notó lo que pensaba que era tinte rojo para el cabello cerca de la parte superior de las escaleras. Cuando llegó arriba, descubrió a su hermana tendida boca abajo en el suelo. Contrario a su suposición inicial, la sustancia roja era sangre, no tinte para el cabello. Meredith descubrió el cuerpo de Michelle en un charco de sangre después de que la hubieran golpeado brutalmente hasta matarla. Después de llamar al 911, Meredith descubrió a la hija de 2 años de Cassidy, Michelle, escondida bajo las cobijas, físicamente ilesa. Cassidy pidió vendajes, mencionando que su madre tenía moretones por todas partes. Meredith mencionó al operador la afirmación de Cassidy de que podría haber alguien más en la casa, cuando se le preguntó sobre los problemas de Michelle. Meredith mencionó peleas ocasionales entre Michelle y su esposo, Jason, pero aclaró que no eran demasiado graves. También informó al operador que había huellas de sangre por toda la casa, incluidas las dejadas por la hija de Michelle. Cuando llegaron los paramédicos, se confirmó que Michelle estaba muerta, y quedó claro que llevaba muerta algún tiempo. Cassidy, la hija de Michelle, fue examinada y se encontró que tenía sangre seca en los dedos de los pies y en el fondo de sus pantalones de pijama. Afortunadamente no había sufrido ninguna lesión física. Meredith informó de inmediato a su madre, Linda Fisher, sobre la trágica muerte de Michelle. Linda, a su vez, contactó a la madre de Jason Young para darle la devastadora noticia. Mientras tanto, Jason estaba viajando desde Virginia a la casa de Pat en Brevard. Cuando llegó, su padrastro le habló sobre Michelle. Meredith luego llamó a Jason revelando que la muerte de Michelle había sido considerada un homicidio. Cuando Jason se enteró de la muerte de su esposa, condujo apresuradamente a Raleigh con algunos miembros de la familia. Durante el viaje, amigos le informaron que la policía había preguntado sobre cualquier problema marital que Michelle pudiera haber tenido, y él decidió permanecer en silencio hasta que obtuviera representación legal. Jason se negó a responder a las preguntas de la policía cuando llegó a Raleigh. Citando el consejo de su abogado, la policía descubrió rastros de sangre en el pomo de la puerta que conecta la cocina con el garaje, que más tarde se confirmó que pertenecían a Michelle. A pesar de una puerta de garaje rota que había estado en ese estado durante algún tiempo, no había signos de entrada forzada. Notablemente, la caja de joyas de Michelle tenía 2 cajones retirados y faltaban varios objetos de valor, incluidos sus anillos de boda y compromiso. Sin embargo, la casa no estaba dañada ni revuelta de ninguna otra manera. El cuerpo sin vida de Michelle fue encontrado vestido con pantalones de chándal y una sudadera con cremallera. Su cuerpo mostraba signos de decoloración, frialdad y rigidez. La escena reveló una gran cantidad de su sangre, con manchas en las paredes del dormitorio y dentro del armario. Michelle fue encontrada junto a un armario etiquetado como su armario,
y una pequeña muñeca fue descubierta junto a su cabeza. La policía quería interrogar a Jason sobre su paradero la noche del 2 de noviembre y la madrugada del 3 de noviembre. A pesar de la reticencia y negativa de Jason a cooperar, los investigadores descubrieron que el 2 de noviembre, él dejó el mitin y se dirigió a Virginia para una llamada de ventas programada para las 10 a.m. del 3 de noviembre. En Clint Bot, Michelle planeaba pasar la noche del 2 de noviembre con su amiga Shelley. Shelley dijo que llegó a la casa de Michelle alrededor de las 6:30 p.m. y encontró a Jason todavía allí cuando él ofreció unirse a ellas para cenar. Jason rechazó, mencionando que planeaba comer en Cracker Barrel de camino a Galax, Virginia. Jason había reservado una habitación en Galax para la noche, con la intención de conducir a Clint Woods a la mañana siguiente para la llamada de ventas. Shelley le dijo a la policía que después de que Jason se fue, Michelle bañó a Cassidy y la acostó, después de lo cual vieron Grey's Anatomy. Durante su tiempo juntas, Michelle le contó a Shelley sobre los recientes desacuerdos con Jason, particularmente sobre los planes para las vacaciones. Michelle quería que su madre Linda se quedara con ellos desde el Día de Acción de Gracias hasta Navidad, lo cual no emocionaba a Jason. Según las investigaciones, Jason llamó a Michelle 7 veces esa noche. Shelley, la amiga de Michelle, le contó a la policía sobre su inquietante sensación de ser observada esa noche, lo que la llevó a pedirle a Michelle que la acompañara a su coche cuando salió alrededor de las 10 p.m. y las 10:30 p.m., el 3 de noviembre. Entre las 3:30 y las 4 de la mañana, un residente repartía periódicos en la zona. Informaron haber visto una SUV de color claro estacionada en el jardín de Michelle o en la calle frente a su casa. Otro residente pasó por allí alrededor de las 6:15 a.m. Noté una SUV vacía estacionada al borde del camino de entrada. La policía investigó los movimientos de Jason y descubrió que salió de la residencia del mitin el 2 de noviembre para viajar a Virginia. Alrededor de las 7:30 p.m., Jason se detuvo en una gasolinera en Raleigh y llamó a su madre, Pat Young, para informarle que iba a consultar con Michelle sobre quedarse en la casa de Pat el viernes por la noche. Pat vivía en Brevard cuando Jason regresó de su viaje de negocios, y Jason planeaba recoger algunos muebles que ella le había ofrecido después de llamar a su madre. Jason continuó su viaje a Virginia, deteniéndose para comer en un restaurante Cracker Barrel en Greensboro a las 9:25 p.m. Más tarde se registró en un Hampton Inn a las 10:54 p.m. y entró en su habitación con una tarjeta de acceso a las 10:56 p.m. Aunque utilizó el Checkout Express a la mañana siguiente, su hora exacta de salida del hotel seguía siendo desconocida. Jason llamó a su madre a las 7:40 a.m. El 3 de noviembre, llegó a Virginia a través de una torre celular cerca de Whiteville. Llegó a la llamada de ventas, y Clint llegaría 30 minutos tarde. A pesar de que las grabaciones de vigilancia en la tarjeta de la habitación mostraban que Jason no salió de su habitación de hotel después de la medianoche, la policía era escéptica. Un examen más detallado de las grabaciones les llevó a sospechar de manipulación, creyendo que Jason pudo haber regresado a Raleigh después de la medianoche para cometer el crimen contra Michelle antes de regresar a Virginia. Los investigadores descubrieron búsquedas en Internet en la computadora de Jans sobre la anatomía de un knockout, apagón por trauma craneal, knockout por golpe en la cabeza y trauma craneal, aunque se desconocía el momento exacto de las búsquedas. 2 años después de que se descubriera el cuerpo de Michelle, Jason fue acusado de asesinato en primer grado y se declaró no culpable. La fiscalía basó su caso en la afirmación de que Jason y Michelle tenían dificultades maritales y financieras, con Jason supuestamente queriendo terminar el matrimonio. Durante el juicio se revelaron varios romances, así como pruebas de relaciones tensas. La fiscalía afirma que después de registrarse en el Hampton Inn en Hillsville, Virginia, Jason salió del hotel durante el regreso nocturno al mitin y cometió el asesinato. Afirmaron que él hackeó la cámara de vigilancia del hotel y se detuvo a poner gasolina en una estación entre Hillsville y Raleigh. La fiscalía presentó al jurado la teoría de que Michelle fue estrangulada y golpeada hasta morir, dejando a su hija de 2 años, Cassidy, sola en la casa con el cuerpo sin vida de su madre durante un periodo prolongado de tiempo. Las pequeñas huellas ensangrentadas de Cassidy fueron encontradas esparcidas por toda la casa. Durante el juicio, se mostró al jurado las grabaciones de vigilancia del Hampton Inn, comenzando a las 10:49 p.m. del 2 de noviembre. Sin embargo, la grabación se volvió negra a las 11.
20 p.m., lo que llevó a la fiscalía a creer que Jason había manipulado la cámara. Afirmaron que lo hizo para mantener abierta la puerta de seguridad, permitiéndole salir sin usar su tarjeta de acceso. Un empleado del hotel descubrió que la puerta de emergencia del primer piso, que va desde la escalera occidental hasta el exterior del hotel, había sido mantenida abierta con una pequeña roca roja. Normalmente, esta puerta estaba cerrada hasta las 11 p.m. Kidd descubrió que la cámara en la escalera más cercana a la puerta mantenida abierta no estaba funcionando, a pesar de que las otras cámaras estaban operativas. La última imagen de la cámara fue capturada a las 11:20 p.m. del 2 de noviembre. Aunque los miembros del personal volvieron a enchufar la cámara a las 5:44 a.m. del 3 de noviembre, alguien la redirigió al techo entre las 6:34 a.m. y las 6:35. La fiscalía afirmó que esta secuencia de eventos indicaba que Jason desenchufó la cámara y dejó la puerta entreabierta dándose así una coartada mientras regresaba a casa para cometer el crimen contra su esposa. La fiscalía afirmó que Jason se detuvo en una gasolinera en Carolina del Norte alrededor de las 5 a.m. En su camino de regreso a Virginia, la asistente de la gasolinera testificó en la corte, afirmando que creía que la persona que visitó la estación esa mañana era Jason. Recordaba vívidamente el encuentro, explicando: "No olvido nada así cuando alguien me está gritando y quejándose". Según el testimonio de Gracie, un hombre en un SUV blanco se estacionó en la bomba más lejana e intentó repetidamente poner gasolina. Frustrado, entró en la tienda y abusó verbalmente de Gracie porque la bomba no estaba funcionando. Le informó que a esa hora temprana, los clientes debían proporcionar dinero o identificación antes de usar las bombas de gasolina. Para resolver la situación, el hombre le dio $20.00, echó gasolina por valor de $15.00 en su coche y luego se fue sin regresar a la tienda por el cambio. El testimonio de Grace se utilizó como evidencia para respaldar la afirmación de la acusación. Durante el juicio se revelaron detalles sobre el matrimonio de Jason y Michelle. Algunos conocidos creían que el embarazo de Michelle con su primer hijo era la razón principal de su unión. Meredith Fisher, la cuñada de Michelle, testificó que le aconsejó dejar a Jason, pero Michelle no siguió adelante con el divorcio. 3 semanas antes de la muerte de Michelle, Jason supuestamente le dijo a un amigo que había terminado. El tribunal también se enteró de que la pareja tenía frecuentes desacuerdos sobre la madre de Michelle, Linda. Linda frecuentemente hacía visitas prolongadas a su hija y expresaba el deseo de mudarse a Carolina del Norte para pasar más tiempo con Michelle y su nieta. Linda incluso ofreció remodelar su casa para acomodar su presencia. Mientras Michelle estaba satisfecha con el arreglo, Jason no lo estaba. Linda, la madre de Michelle, testificó en la corte sobre el momento en que se enteró de que su hija había muerto. Linda afirma que su otra hija, Meredith, llamó y afirmó inequívocamente que la mamá Michelle había muerto. Linda inicialmente preguntó si Michelle simplemente se había desmayado, pero Meredith confirmó que había muerto. Linda describió haber intentado contactar a Jason, pero sus llamadas no fueron respondidas y él nunca las devolvió. El testimonio de Linda reveló una relación volátil entre Jason y Michelle, con Linda presenciando numerosas peleas y a Jason supuestamente menospreciando a Michelle. Linda le dijo al tribunal que le aconsejó a Michelle que dejara a Jason, pero Michelle estaba decidida a salvar su matrimonio. Según Linda, Michelle le dijo que Jason no hacía el amor con ella y tenía un enfoque pervertido hacia la intimidad. Linda también testificó que Jason tenía amigas que se quedaban en su casa. Cuando Michelle estaba fuera por negocios, ella expresó su tristeza. Linda le dijo al jurado que tenía mucho que ofrecer. Había mucho sobre Michelle además del hecho de que vivía en Carolina del Norte. Sigue siendo animadora. Quiero decir, ella tenía ese ánimo, esa energía, esa vivacidad. Sabes, amaba la vida. Y él se la robó. Él simplemente se la quitó. Después del funeral de Michelle, Jason se mudó con sus padres y su hija Cassidy. Linda contrató a un abogado para que la ayudara a organizar visitas con Cassidy. Tras los procedimientos legales, Meredith obtuvo la custodia total. Linda creía que Jason no quería que se hicieran más preguntas. Durante el juicio, una de las amigas de Jason, Carol y Surby, testificó que lo conocía desde que eran adolescentes. Ella fue a verlo en el otoño de 2006, justo 10 días antes de que Michelle muriera,
y confesó haber tenido relaciones sexuales con Jason en el sofá de la sala una noche mientras Michelle estaba fuera de la ciudad. Carol también afirmó que Jason tomó su anillo de bodas, fingió tragárselo y luego se lo devolvió al día siguiente. Michelle Money, otra amiga y hermana de la hermandad universitaria de Michelle Young, también testificó en la corte. Michelle Money creía que su esposo le era infiel y reveló que conoció a Jason en su boda. Su contacto aumentó hacia finales de septiembre de 2006. Jason también visitó a Michelle Money en Orlando en octubre de ese año, durante el cual tuvieron una relación sexual. Jason supuestamente le dijo a un amigo que amaba a Michelle Money. Se mantuvieron en comunicación constante durante todo octubre, intercambiando mensajes 980 veces en un mes, el día antes de que Michelle fuera asesinada. Se comunicaron 51 veces en un día. El último contacto de Jason el 2 de noviembre fue Michelle Money, quien también fue la primera persona a la que llamó el 3 de noviembre. Michelle Money testificó que solíamos tener conversaciones regulares sobre trabajo, vida y niños. El tribunal también escuchó sobre las graves lesiones de Michelle. El doctor Thomas Clark, quien realizó la autopsia, testificó que Michelle murió por trauma contundente en la cabeza, habiendo recibido al menos 30 golpes, el más grave de los cuales fue infligido por un objeto contundente pesado con una superficie redondeada, resultando en fracturas en forma de media luna en el cráneo. El Dr. Clark también descubrió signos de estrangulación en Michelle, quien tenía la mandíbula rota, fracturas en el cráneo, hemorragias cerebrales, laceraciones, abrasiones y dientes desplazados. Se informó al tribunal que no había evidencia de que Jason hubiera agredido físicamente a Michelle anteriormente. Sin embargo, la fiscalía le dijo al jurado que, aunque esto fuera cierto, no descartaba la posibilidad de que él la hubiera agredido esa noche en particular. Su argumento se basaba en la creencia de que Jason era capaz de violencia física, y llamaron a su ex prometida, Genevieve Carr, como testigo. Genevieve testificó que había sido víctima de violencia doméstica a manos de Jason. Un incidente notable que describió ocurrió en una boda en Texas, cuando Jason, que estaba intoxicado, le quitó a la fuerza su anillo de compromiso durante una discusión sobre su nivel de intoxicación. Genevieve dijo que el anillo era demasiado pequeño y apretado en su dedo. Cuando no pudo quitarlo, Jason, agitado, lo arrancó con fuerza. Ella relató al tribunal: nunca lo había visto así antes. Sus ojos estaban completamente vacíos y vidriosos, como si no me notara. Genevieve afirmó que el incidente mencionado anteriormente no fue un acontecimiento aislado. Describió otro incidente en el que Jason, enfurecido, golpeó el parabrisas de su coche con el puño desnudo, causando daños. Además, golpeó una pared en su apartamento, causando daños adicionales a la propiedad. Después de varios años sin contacto, Genevieve recibió un correo electrónico de Jason el 12 de septiembre de 2006, expresando sus sentimientos por ella. La defensa argumentó que la fiscalía carecía de pruebas creíbles contra su cliente. Afirmaron que el ADN y las huellas dactilares de Jason se encontraron naturalmente en el dormitorio, pero ninguno de ellos estaba manchado de sangre. Además, no se encontró sangre en su coche, ropa, ni en la habitación del hotel de Virginia donde se alojó. Durante la investigación policial se descubrió que Jason no tenía cortes, moretones u otras lesiones en sus manos o cuerpo, con la excepción de un dedo del pie magullado y roto. Cuando se le dio la oportunidad de testificar, Jason admitió que no era un esposo perfecto, pero dijo que estaba trabajando activamente para mejorar su matrimonio. Negó vehementemente estar involucrado en el asesinato de Michelle. El tribunal se enteró de los problemas existentes en el matrimonio de Jason y Michelle. Pero también aprendimos que Jason amaba genuinamente a su esposa y estaba decidido a hacer que los chips de relevo superaran la emoción que rodeaba el inminente nacimiento de su bebé. Los correos electrónicos intercambiados el 24 de octubre de 2006 demostraron la disposición de Jason para asistir a las sesiones de consejería. Jason no creía que sus discusiones fueran más frecuentes que las de otras parejas. La defensa argumentó que Jason no habría tenido suficiente tiempo para regresar a Raleigh, cometer el asesinato y regresar a Virginia. Dado que el hotel estaba a unas 160 millas de su casa, Jason había comenzado recientemente un nuevo trabajo vendiendo software de registros electrónicos de salud, y estaba en Virginia porque su empleador había programado una llamada de ventas temprano en la mañana para cliente el 3 de noviembre. Para evitar conducir desde Raleigh el día de la llamada, Jason decidió quedarse a pasar la noche. Nervioso por la próxima reunión, pasó la tarde revisando el software de demostración que planeaba usar durante la presentación. En el tribunal, Jason afirmó que salió de su habitación de hotel
para sacar el cargador de su computadora portátil del coche, pero se dio cuenta de que había dejado la tarjeta de la habitación dentro. Sostuvo la puerta de salida abierta. Regresó a su habitación y luego salió a fumar un cigarro. También pasó por la recepción para conseguir una copia de USA Today. Sostuvo la puerta de salida abierta una vez más para un descanso de cigarro. Cuando se les preguntó sobre el retraso de 30 minutos para una llamada de ventas, Clint y Jason afirmaron que se había perdido. En cuanto a las búsquedas en Internet descubiertas en su computadora, Jason explicó que se realizaron en un momento diferente y estaban relacionadas con un accidente que presenció. A pesar de la deliberación del jurado, no pudieron llegar a una decisión unánime, resultando en un jurado dividido con un voto de 8-4 a favor de la absolución. Jason enfrentó un segundo juicio en el que no testificó, pero se mostró un video de su testimonio del juicio anterior. El segundo jurado deliberó durante 6 horas antes de condenarlo por asesinato en primer grado. Jason fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jason apeló su condena. Durante la audiencia de apelación, su nuevo equipo legal argumentó que su abogado de juicio debería haber objetado con más fuerza cuando el juez permitió que los jurados escucharan sobre la falta de respuesta de Jason a una demanda civil por muerte por negligencia en la que se le encontró responsable del asesinato de su esposa. Entre los 2 juicios penales, la familia Michel presentó una demanda civil contra Jason, en la cual se determinó que él era responsable de la muerte de Michelle. El abogado de Jason argumentó que el jurado no debería haber sido informado de esta información. También afirmaron que el mismo juez, el juez del Tribunal Superior, Donald Stevens, presidió tanto el caso civil como el segundo juicio penal, posiblemente sesgando al jurado en contra de Jason. El Tribunal de Apelaciones estuvo de acuerdo con los argumentos de Jason. Un panel unánime de la Corte de Apelaciones revocó su condena y ordenó un nuevo juicio, que habría sido el tercero. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar el tercer juicio, un panel de la Corte de Apelaciones Estatal revocó la decisión de la Corte de Apelaciones. Como resultado, Jason no enfrentó un tercer juicio, y su condena por asesinato en primer grado fue confirmada en la demanda civil por muerte injusta. La familia de Michelle recibió $15.500.000 con 0 centavos en daños. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. El caso de la familia West involucra la misteriosa muerte de una glamorosa ama de casa. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay debajo de la superficie de una familia aparentemente perfecta? Según los psicólogos, cuanto más intentan las personas retratar una vida familiar ideal, feliz y próspera, más graves se vuelven los problemas subyacentes en las relaciones. Típicamente, estas personas están preocupadas por las percepciones sociales, buscando constantemente aprobación y validación. Los resentimientos pueden acumularse con el tiempo dentro de estas unidades familiares perfectas, a menudo estallando de maneras inesperadas y drásticas. La familia West parecía ser una familia fuerte, feliz y próspera, y lo más probable es que lo fueran hasta que dejaron de serlo. La pareja había estado casada durante 14 años y medio, tenían una hija juntos, y nunca le habían dado a nadie motivo para sospechar de problemas en su matrimonio. Eso fue hasta la madrugada del 13 de enero de 2018, cuando la Ciara West, de 42 años, fue encontrada muerta cerca de su hogar. Esta enrevesada historia generó más preguntas que respuestas. El incidente parecía ser tanto un accidente extraño como un homicidio deliberado. A pesar de que el caso ha sido cerrado y los condenados están cumpliendo sus penas, muchas personas han apoyado al presunto perpetrador en lugar de a la víctima fallecida. Para entender por qué, debemos profundizar en la historia de la familia West desde el principio y desmentir los rumores de larga data sobre la doble vida de la difunta ama de casa. ¿Quién fue Kathleen West? Kathleen Dawn West, también conocida como Martin, nació el 15 de febrero de 1975 en el pequeño pueblo de Abbey, Florida. El único hijo de Nancy, Jonathan Martin, creció en un entorno familiar humilde y modesto. De niña, deseaba tener un hermano menor, pero los problemas de salud de su madre le impidieron realizar su sueño. Quizás por eso Kathleen estaba tan apegada a las muñecas, tratándolas como si fueran seres vivos, cantándoles y acunándolas en la escuela. Kathleen era bien conocida por su belleza y sociabilidad, y era una ávida fanática del deporte y la danza. Sin embargo, durante su adolescencia comenzó a exhibir síntomas del trastorno afectivo bipolar, que incluían depresión y ansiedad, así como períodos de hipertermia, estado de ánimo persistentemente elevado y agitación motora.
Desafortunadamente, sus padres no se dieron cuenta de su condición hasta más tarde. Kathleen ya había recurrido al alcohol para lidiar con sus emociones. En sus 20, la causa raíz de sus problemas solo fue descubierta mientras recibía tratamiento para el alcoholismo. Kathleen pudo superar su alcoholismo. Sin embargo, manejar su trastorno bipolar resultó ser más difícil, necesitando varios medicamentos potentes con interacciones y efectos secundarios complejos. Finalmente, el trastorno fue controlado. Aunque tuvo que seguir tomando medicamentos hasta su prematura muerte, Kathleen deseaba un matrimonio y una familia con hijos, pero su vida personal estuvo llena de dificultades, posiblemente debido a su trastorno psicológico y al alcoholismo. No obstante, la rubia atractiva tenía muchos admiradores, ya que era el alma de la fiesta y disfrutaba estar en el centro de atención. Kathleen quería ser modelo cuando era más joven, así que iba a castings y experimentaba con diferentes looks. Marilyn Monroe, la icónica estrella de cine y símbolo de estilo de los años 50, despertó especialmente su interés. Vio las películas de Monroe varias veces, coleccionó carteles y emuló su estilo e imagen. Cabe destacar que Kathleen tenía un sorprendente parecido con su ídolo, lo cual aprovechó y atesoró con orgullo. Aunque el sueño de Kathleen de convertirse en una modelo famosa nunca se hizo realidad. Sus fotografías eran frecuentemente publicadas en revistas locales, ganándole algo de reconocimiento, una base de fans y alguna que otra mención en las calles de su ciudad natal. A los 28. Finalmente conoció a William West, el hombre con quien planeaba formar una familia. William Jeffrey West, más conocido por su segundo nombre, nació en 1970 en Alabama en una familia típica. Desde joven, aspiraba a trabajar en el ejército o en la aplicación de la ley. Era un estudiante trabajador y un ávido aficionado a los deportes. Era fuerte, en forma y muy concentrado. William se unió a las Fuerzas Armadas de EA, a principios de la década de 1990, comenzando como oficial de policía militar. Su dedicación lo llevó a trabajar como reclutador militar, alistando a personas en el ejército y la marina. Eventualmente, se convirtió en el jefe de la división de reclutamiento. William dedicó 2 décadas de su vida al servicio militar. William eligió continuar su educación mientras seguía con su carrera militar. Tiene una licenciatura en Relaciones Públicas de la Universidad de Carolina del Sur. Continuó sus estudios en Justicia Penal y Gestión de Desastres y Emergencias, obteniendo eventualmente una maestría. William era inteligente, sereno y orientado a objetivos, aunque modesto e introvertido. Prefería las reuniones tranquilas a las fiestas ruidosas y generalmente evitaba el centro de atención. Se casó joven y fue padre de 2 hijos. Se le consideraba un hombre de familia dedicado y un padre responsable. Después de su jubilación militar, William trabajó como cabo en el departamento de policía de una ciudad universitaria. Se le encargó garantizar la seguridad de la comunidad del campus y abordó sus deberes con seriedad y responsabilidad. A pesar de recibir un arma de servicio, nunca tuvo que usarla durante su carrera. Kathleen y Jeffrey, una pareja extraña pero feliz, cruzaron sus caminos a mediados de la década de 2000. Jeffrey todavía estaba en el ejército en ese momento, y estaba casado con su primera esposa. Parecía poco probable que el severo y callado militar tuviera algo en común con la llamativa, audaz y buscadora de atención rubia, pero sintieron una atracción mutua instantánea. Su diferencia de edad de 5 años, el matrimonio existente de Jeffrey y las luchas periódicas de Kathleen con el alcohol, con las que él luchaba constantemente, no disuadieron su relación. Jeffrey rápidamente solicitó el divorcio para estar con su nuevo amor. Se casaron inesperadamente en una capilla de Las Vegas, después de conocerse durante menos de 5 meses. En 2005. La pareja dio la bienvenida a su única hija, una niña llamada Lola. Se mudaron a Calera, Alabama, el estado natal de Jeffrey, y se instalaron en una acogedora casa construida a medida. Kathleen diseñó personalmente su dormitorio. Los vecinos elogiaron la casa de los West, que estaba decorada con retratos de su ídolo, Marilyn Monroe, y los describieron como una pareja feliz. A pesar de ser diametralmente opuestos, Kathleen siempre se esfuerza por lucir deslumbrante y atractiva, usando maquillaje audaz, peinados elegantes y atuendos al estilo de Barbie. Le gustaba llamar la atención de la gente y recibir cumplidos, siempre apareciendo alegre y sonriente. Jeffrey, por otro lado, parecía opacado por su presencia, apareciendo reservado, serio y altamente disciplinado, un reflejo de su larga carrera militar y la doble vida de una rubia como ama de casa y gatita. A pesar de sus mejores esfuerzos y su apariencia llamativa, Kathleen no pudo establecer una exitosa carrera como modelo. Después del matrimonio y el nacimiento de su hija, se concentró en crear un hogar cómodo y en criar a su hija.
Sin embargo, la vida mundana de ama de casa era insuficiente. Deseaba atención y reconocimiento. Con el auge de las redes sociales a finales de la década de 2000, comenzó a publicar fotos en línea de manera activa. Inicialmente estas eran fotografías inocentes con temática de Barbie o Marilyn Monroe. Sin embargo, gradualmente se volvieron más provocativas y atrevidas. Según amigos cercanos, su esposo no solo apoyó su nuevo pasatiempo, sino que también actuó frecuentemente como su fotógrafo personal. Al principio parecía inofensivo, pero eventualmente se convirtió en un negocio rentable para Kathleen gracias a los suscriptores de pago. Compraron una variedad de platos de mariscos listos para llevar de un popular restaurante local, una botella de buen brandy y absenta en el supermercado. Kathleen había elegido velas aromáticas de una tienda cercana para crear un ambiente romántico, y parecían felices y despreocupados, sonriendo y bromeando, sin ningún indicio de la tragedia inminente, como captaron las cámaras de vigilancia en cada lugar. Después de regresar a casa con sus compras, la pareja cenó y bebió alcohol. Kathleen, que anteriormente había luchado contra el alcoholismo, se transformó en su alter ego en línea, una gatita. Le pidió a Jeff que hiciera una sesión de fotos sexy, primero en lencería y luego sin ropa. Jeff, quien no se opuso, tomó varias fotos reveladoras, las cuales fueron publicadas en el perfil privado de Solo para fans de Kathleen, alrededor de las 10 p.m. Sin embargo, la velada romántica que se suponía que terminaría en una noche apasionada, se convirtió rápidamente en una pesadilla, resultando en un desenlace trágico. El cuerpo fue encontrado en la carretera temprano el 13 de enero. Alrededor de las 5 a.m. una joven vecina del oeste se dirigía a su trabajo. El sol aún no había salido, pero afuera estaba lo suficientemente iluminado. Al pasar por el lado oeste de su casa notó algo que se estaba desacelerando, pero le tomó un momento darse cuenta de qué era. Rápidamente notó a una mujer casi completamente desnuda, tendida, inmóvil en la carretera. También pensó que vio a alguien parado en el umbral de la casa, quien rápidamente desapareció en las sombras cuando ella se acercó durante el interrogatorio. No podía decir si esta persona entró en la casa o huyó por la calle. Asustada e insegura de qué hacer, la joven dudó antes de acercarse al cuerpo, regresó a casa, informó a sus padres, y todos llamaron a los servicios de emergencia para reportar el horrible descubrimiento. Mientras esperaban la asistencia, se acercaron a regañadientes a la mujer en el suelo, a quien reconocieron como la Sian West, y le tomaron el pulso. Desafortunadamente no había ninguno. Su cuerpo estaba frío y mostraba signos de rigor mortis. Kathleen fue encontrada boca abajo, principalmente en la acera, vistiendo solo un sujetador rosa brillante. Se había formado un charco de sangre bajo su cabeza, y había una botella de absenta cerca. Parte de su contenido se derramó en la carretera, dejando manchas de sangre en las botellas. Su teléfono inteligente destrozado yacía cerca. Debido a que era una zona residencial tranquila, no había otros testigos esa noche. Así, el intervalo de tiempo entre la última vez que se vio el coche de los West, alrededor de las 8:30 p.m. El cuerpo sin vida de Kathleen fue descubierto por un vecino a las 5 a.m., y sigue siendo un misterio, probablemente presenciado solo por su esposo. ¿Qué está ocultando el señor West? El detective Michael Melhoff, uno de los primeros en llegar a la escena, se dirigió a la casa donde se descubrió el cuerpo de la mujer. Un hombre respondió a la puerta, pareciendo ansioso pero alegando ignorancia de las circunstancias. Cuando se le preguntó sobre el paradero de su esposa, explicó que acababa de despertarse y no la encontró en la cama. El detective luego le pidió que saliera, diciéndole que se había descubierto el cuerpo de una mujer, identificada por los vecinos como Kathleen West, cerca de la casa. El hombre con chaqueta persiguió al oficial y confirmó que la fallecida era efectivamente su esposa. Sin embargo, la reacción de Jeff fue inusualmente tranquila. No se apresuró hacia el cuerpo, llorando o gritando. Cuando se le preguntó sobre su paradero y actividades esa noche, el señor West declaró que había dormido profundamente porque habían estado bebiendo la noche anterior, y se le preguntó qué pensaba que había sucedido. Simplemente se encogió de hombros, insinuando que podría haber sido un accidente desafortunado. El señor West también reveló que su esposa tenía trastorno afectivo bipolar, necesitaba medicación y luchaba con el alcohol, comportándose de manera errática cuando estaba ebria. Mencionó que ella solía saltar en su trampolín del patio trasero, a veces fallando y lastimándose. Una búsqueda en la casa no arrojó evidencia de una lucha o violencia. 2 copas y una botella de brandy medio vacía estaban sobre la mesa de la cocina, junto a platos con restos de comida.
Sus tacones altos, capturados en sus últimas fotos, yacían debajo de la mesa, y la ropa interior que coincidía con el sujetador que llevaba puesto cuando la encontraron estaba en el suelo. Sin embargo, varios pañuelos manchados de sangre en la basura y una botella de limpiador abierta generaron preocupaciones. Ese día, Jeffrey fue arrestado como el principal y único sospechoso del caso. Jeffrey anotó en la cronología de los eventos que describían su última noche con su esposa que ella bebió en exceso, lo cual no le gustaba. Después de la reveladora sesión de fotos, él esperaba que se trasladaran al dormitorio para un ambiente más íntimo. Se alejó para ducharse unos minutos y regresó para encontrar a su esposa todavía sentada en la mesa, bebiendo absenta directamente de la botella y enviando mensajes en su teléfono. Kathleen ignoró las peticiones de Jeff de guardar el dispositivo. Intentó arrebatarle el teléfono de las manos, lo que resultó en una pequeña pelea en la que accidentalmente le dio un codazo en la cara a su esposa, haciendo que unas gotas de sangre fluyeran de su nariz. Según él, esta es la sangre encontrada en las servilletas desechadas por la policía. El señor West finalmente tomó el teléfono de su esposa y después de abrir la puerta, lo arrojó a la oscuridad. Declaró que después de esto se dio la vuelta y se fue a la cama. Estaba seguro de que su cónyuge eventualmente se calmaría y se uniría a él. Supuestamente no tenía idea de cómo habían progresado los eventos hasta que la policía llamó a su puerta y preguntó por Kathleen. Especuló que su esposa había salido a buscar su teléfono, que rara vez dejaba atrás, y había llevado la botella de absenta para terminarla. También sugirió que podría haberse caído, golpeado la cabeza con la botella, perdido el conocimiento y congelarse hasta morir, o que había sido atacada. El señor West no pudo explicar por qué a la Ciara. West le faltaba la parte inferior de su atractivo conjunto de lencería rosa, o por qué fue a buscar su teléfono y sujetador, sin ponerse ninguna prenda exterior que colgaba cerca de la entrada. Explicó tal comportamiento en términos de intoxicación por alcohol y la teoría principal. La historia del sospechoso parecía sospechosa e inconsistente. Afirmó estar demasiado intoxicado para recordar detalles específicos, dejando a la investigación armar la cronología de los eventos. La evidencia era limitada y no había testigos. La autopsia determinó que la mujer de 42 años murió como resultado de un trauma contundente en la cabeza, probablemente causado por la botella de absenta descubierta cerca, agravado por la hipotermia. En el momento del incidente, su nivel de alcohol en sangre estaba por encima del 25%, lo que indica una intoxicación severa con deterioro de la coordinación y un alto riesgo de perder el conocimiento. A primera vista, todo parecía estar en orden. Kathleen, muy ebria, salió a buscar su teléfono, trayendo consigo una botella de absenta sin terminar. Lo más probable es que hubiera perdido el equilibrio al alcanzar su gadget, se hubiera caído, golpeado la cabeza con la botella, perdido el conocimiento, y muerto como resultado de la lesión y la exposición. La botella con manchas de sangre yacía cerca de su cabeza, y el teléfono inteligente, que fue la razón por la que salió de casa, fue descubierto cerca. Sin embargo, la investigación consideró que este escenario era demasiado simplista y montado, y los expertos confirmaron que la herida en la cabeza fue causada por la botella junto al cuerpo. Sin embargo, el análisis forense sugirió que si ella se hubiera caído sola, la botella se habría alejado en lugar de permanecer paralela a su cabeza. Se encontraron las huellas dactilares de Kathleen y su esposo en la botella. Había algunas huellas borrosas, que no pudieron ser identificadas. Los investigadores llegaron a una conclusión diferente después de descubrir servilletas manchadas de sangre y una botella abierta de limpiador doméstico en la casa. Su teoría, presentada más tarde como la principal y única plausible en el tribunal, sugería que la pareja discutió por la obsesión de Kathleen con sus suscriptores. En un ataque de ira, Jeff la golpeó con la botella, lo que resultó en su muerte. En un ataque de pánico, intentó simular una caída accidental, limpiando la sangre en la casa pero sin deshacerse adecuadamente de las pruebas. Esta teoría fue parcialmente respaldada por la aplicación de fitness del teléfono de Jeff, que registraba sus pasos. Según la aplicación, estuvo activo en la casa hasta la medianoche y luego de nuevo temprano por la mañana, antes de que llegara la policía, contradiciendo su afirmación de estar dormido. La policía sospechaba que él estaba intentando ocultar pruebas durante esos momentos, posiblemente con la ayuda de un tercero. Durante el interrogatorio, la vecina que descubrió el cuerpo declaró que vio una silueta masculina en la puerta de la casa que se marchó rápidamente en una dirección desconocida. No podía estar segura de si era el señor West o alguien más. En la tenue luz de la mañana temprana,
Tampoco podía decir si esta persona había entrado en la casa o no. Esta información despertó el interés de los investigadores, dada la popularidad en línea de la fallecida. Tenía muchos admiradores hombres que pagaban para ver las fotos reveladoras del gatito. Como resultado, surgió una teoría que postulaba la existencia de un seguidor obsesionado entre sus suscriptores. Quizás alguien quería conocer a Kathleen en persona y la localizó con la esperanza de establecer una conexión más personal. La ama de casa de mediana edad recibió mensajes de varios hombres, algunos con propuestas inapropiadas, pero ella mantuvo la distancia. No se descubrieron amenazas explícitas ni acoso en las comunicaciones. Hay algunos fans devotos. Vivir en otros estados con coartadas creíbles fue rápidamente descartado como sospechoso. No obstante, las huellas encontradas en la puerta no pertenecían a los propietarios de la casa. Estas huellas desaparecieron en el césped, dejando su origen como un misterio. ¿Podría el señor West haber lastimado a su esposa? Sus vecinos, amigos y familiares describieron a la pareja como feliz y próspera. Jeffrey estaba al tanto de las inusuales actividades en línea de su esposa, pero las consideraba un entretenimiento inofensivo. Mientras tanto, el círculo social de Kathleen no estaba al tanto de su alter ego, la gatita, y la mayoría de sus seguidores desconocían su verdadera identidad. Cuando se le preguntó si alguna vez había sido violento con su esposa, Jeffrey lo negó vehementemente, diciendo que la amaba demasiado como para hacerle daño. Sin embargo, las discusiones se habían vuelto una ocurrencia habitual en su hogar. Se descubrió un intercambio de mensajes de texto particularmente revelador del 12 de enero en sus teléfonos, en el cual la pareja discutía acaloradamente. Kathleen reprendió a Jeffrey por no igualar su vivacidad y temperamento, incluso sugiriendo que eran incompatibles. Jeffrey seguía siendo el principal sospechoso, con pruebas forenses e información recopilada que solo insinuaban su culpabilidad. Notablemente, tras su arresto, no solo sus padres, sino también su hija y sus suegros salieron en su defensa, firmemente convencidos de su inocencia y afirmando que nunca podría hacerle daño a su esposa. Juicio y veredicto. Después de ser arrestado, Jeffrey West no pudo pagar la fianza de $500 con 0 centavos establecida, lo que lo obligó a permanecer en custodia hasta su juicio. Esta espera duró casi 3 años. Se le ofreció un acuerdo de culpabilidad, admitiendo su culpabilidad en la muerte de su esposa a cambio de una sentencia más corta. Sin embargo, Jeffrey se negó firmemente, insistiendo en su inocencia. El juicio, que comenzó en noviembre de 2020, recibió mucha atención mediática, gracias en parte a la reputación en línea de Kathleen. Esta publicidad puso una presión significativa sobre los jueces y jurados. A estas alturas, se había descartado la participación de terceros en los eventos de aquella fatídica noche. La fiscalía sostenía que todas las pruebas apuntaban al señor West. Creían que estaba celoso y golpeó a su esposa con una botella mientras estaba bajo la influencia del alcohol, lo que resultó en lesiones mortales. En un ataque de pánico le sugirieron que montara la escena para que pareciera un accidente y que eliminara las pruebas del interior de la casa. El equipo de defensa de Jeffrey argumentó que la muerte de Kathleen fue accidente, citando sus extremadamente altos niveles de alcohol en sangre como un factor que influyó en su equilibrio y coordinación. La madre de Kathleen dio un testimonio conmovedor en apoyo a su yerno. Describió a su hija como excéntrica, pero insistió en que Jeffrey la amaba incondicionalmente y nunca le haría daño. También pidió al tribunal que considerara a su nieta Lola, quien había perdido a su madre y estaba a punto de perder a su padre. El 11 de enero de 2021, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por homicidio involuntario. Jeffrey recibió una sentencia máxima de 13 años, teniendo en cuenta el tiempo ya cumplido. Notablemente, si hubiera aceptado el acuerdo inicial de culpabilidad, podría haber sido liberado antes. Los recursos de apelación de Jeffrey y sus abogados han sido infructuosos hasta ahora. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido.